Bueno, como bien mencionas, es un tema pues un poco, digamos, no tan desarrollado en Latinoamérica, pero sí en otras ciudades, que es básicamente cargarles, digamos, alguna cuota a los automovilistas por el uso de ciertas vías, que sí se hace, digamos, por ejemplo, en el caso de México, a nivel carreteras, pero sobre todo para pagar su costo de construcción y mantenimiento. Y en este caso, más bien es para vías urbanas y no para pagar su construcción, sino ya en calles ya existentes, más bien por su uso. Entonces, se titula Cargos por Congestión para mejorar la movilidad de todas las personas. Bueno, esto es lo que contiene la presentación, porque es importante regular el uso del auto, los costos que tiene la congestión vehicular, no nada más a nivel individual, sino también los costos sociales, económicos, ambientales, de salud que tiene a nivel urbano. Y luego, bueno, los cargos por congestión, explicar qué son, para qué sirven. Luego, bueno, siempre hay esta duda o pregunta de cómo hacer que haya una equidad en este tipo de esquemas, pensando sobre todo, bueno, no sé, personas que vivan más lejos y demás, ¿no? Pero bueno, es una pregunta válida que también vamos a tratar de analizar y desde luego es integrar dentro de la propuesta que estamos analizando desde el instituto. También algunos casos exitosos alrededor del mundo y los impactos que han tenido estos esquemas y una primera evaluación del potencial que tendría esta propuesta, digamos, para el caso de la Ciudad de México. Eh, entonces, bueno, ¿por qué regular el uso del automóvil? Esto ya está muy estudiado, además, digo, dentro del mundo de la movilidad, pues es básicamente con el aumento del parque vehicular y todas las dinámicas urbanas que fomentan su uso, pues al final acaba siendo un costo que se paga colectivamente, ¿no? Entonces, principalmente, bueno, es congestión que se define, pues, digamos, cuando ya las vialidades están por encima de su capacidad para un determinado flujo y entonces empiezan a crear embotellamientos. Desde luego también la contaminación, que bueno, pues ahora estamos en épocas de contingencia, también es algo que sucede y que tiene un impacto pues, en muchos aspectos de la vida, principalmente en la salud. También un aspecto que no se ha tal vez estudiado tanto como se debería, pero sí tiene también un impacto, es el ruido de los vehículos automotores, también sobre todo en personas que viven cercanas a vialidades primarias. Y luego también, bueno, los accidentes o hechos de tránsito, que también es un tema que, pues, por ejemplo, en el caso de México es la principal causa de muerte para personas entre 5 y 29 años de edad, ¿no? Que es realmente una tragedia y mueren más de 16,000 personas cada año, ¿no? Entonces, si sumamos todo esto económicamente, acaba siendo una cantidad, una, digamos, cifra bastante alta de millones de pesos que acaban siendo miles de millones de pesos que estimamos, de acuerdo tenemos ahí un documento donde se explica toda la metodología, que es alrededor de entre el 2,9 y el 4,9 del Producto Interno Bruto en las 20 ciudades principales de México, ¿no? Digamos las de mayor tamaño. Eh,
Ahora, ¿qué es la congestión vehicular? Es lo que decía, se saturan las vías y disminuye su capacidad, ¿no? Esto crea, pues, creo que todos lo hemos vivido cuando en lugar de hacer un determinado tiempo, pues se acaba haciendo mucho más, ¿no? Eh, Vamos, tampoco toda la congestión o digamos el flujo vehicular obviamente no es todo negativo, pues también quiere decir que hay una importancia y como pues aquí todos que estudiamos el tema de la ciudad sabemos que la ciudad al final es un, digamos, un intercambio económico principalmente en el cual pues, las personas se mueven para acceder a oportunidades, a intercambiar, a hacer compras, a ir a oportunidades, digamos, educativas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera también, y es una utopía pensar que en las grandes ciudades no va a haber nada de congestión, ¿no? Sin embargo, pues hay maneras de tratar de reducirla o de por lo menos mitigar algunos de sus efectos, sobre todo cuando ya sabemos que se concentra mucho en ciertas horas pico, en ciertos lugares, o en ciertos inclusive eh, días del mes, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues todos sabemos lo que es la frase de viernes de quincena, ¿no? Como generalmente la ciudad está mucho más saturada de tránsito. Entonces, pues obviamente esto, cada persona al tomar un vehículo tal vez muchas veces no está consciente del costo y no, obviamente lo hace de manera individual y muchas veces no se dan ni siquiera cuenta que pues, el tráfico también lo genera esta misma persona o quienes manejamos un automóvil, ¿no? Por el espacio que consume y todas las externalidades que conlleva, ¿no? Sin embargo, pues el costo se dice que lo pagamos todos, ¿no? Eh, y bueno, ya aquí tengo algunas cifras ya más concretas, son alrededor se pierden más de 5.187 millones de horas debido a la congestión, que esto fue para el 2017, ahora lo vamos a actualizar, estamos en proceso y bueno, es bastante más alto, ¿no? De hecho, se estima que una persona en promedio pues, pierde alrededor de 7 días al año en trasladándose, ¿no? O sea, digamos 7 días adicionales. Eh, y luego, bueno, otros costos que nosotros que promovemos es el ITDP, digamos, otros modos más sostenibles como el transporte público, los viajes inclusive peatonales, ciclistas, pues también la reducción del espacio y la accesibilidad para los otros modos también se ven mermadas conforme hay más viajes en automóvil, ¿no? Y bueno, ni se diga del tema de contaminación y ruido. Eh, y bueno, esto también pues está bastante eh, eh, estudiado, ciertamente incrementar la oferta, digamos, estas ideas que, bueno, son muy buen negocio para los constructores y a los políticos les encanta porque pues obviamente se ve que hacen obras, digamos, de aumentar la capacidad, sobre todo ya segundos pisos y más infraestructura vial, pues ya está muy estudiado que esto, digamos, resuelve a muy corto plazo el problema y eventualmente pues el tráfico se vuelve digamos, a adaptar al espacio que lo contiene y se llama el tráfico inducido y entonces, bueno, pues estas vialidades se acaban saturando y además obviamente tienen que bajar después de subir y se crean cuellos de botella, ¿no? Y creo que lo podemos vivir sobre todo cuando son gratuitos, ¿no? Eh,
Y luego, bueno, hay una serie de alternativas para tratar todo esto, viene de lo que, bueno, en el mundo de la movilidad se llama gestionar la demanda de viajes, ¿no? Entonces, pues el caso de la Ciudad de México comenzó hace ya muchos años, a finales de los 80, con el programa de Hoy no circula, ¿no? Que tenía como finalidad principalmente tratar de reducir la contaminación, ¿no? Obviamente estos programas pues se acaban, digamos, también tienen una vida útil y bueno, ya inclusive algunos argumentos de que también las personas pues se acostumbran y luego inclusive compran un segundo auto y demás, ¿no? Aunque bueno, ese es otro tema, el hoy no circula. Nosotros creemos que el tema de la tarificación pues, no se ha explorado lo suficiente, también por razones políticas, porque bueno, pues a nadie le gusta, menos a los políticos, que proponer que la gente pague, digamos, al final es una especie de impuesto por el uso del automóvil. eh, y que, bueno, esto vendría siendo es el cobrar a las personas el costo social y ambiental que provocan. Y bueno, la evidencia es que sí hace que digamos, los viajes se reduzcan y se acabe logrando una situación más de equilibrio como los economistas buscan en este tipo de esquemas, ¿no? Eh, Concretamente los cargos por congestión es una herramienta de tarificación vial para regular y mejorar el flujo libre. También esto es importante, que no es nada más, digamos, sí debe de haber un beneficio en cuanto al que paga, digamos, sobre la congestión, ¿no? Si no, no, tampoco tendría mucho sentido, pero bueno, ahorita vamos a ver qué otros beneficios, ¿no? Eh, y desde luego generar ingresos públicos, ¿no? Eso es lo que se busca a partir de este pago individualizado, ¿no? Se implementa un cobro fijo, o sea, tipo puede ser pues una tarifa por día o también puede ser a ciertas horas, ¿no? Hay ciudades muy sofisticadas en otras partes del mundo que pueden inclusive poner, pues, o sea, el caso de Singapur, dependiendo de la congestión, se vuelve más cara la tarifa y sí, inclusive a lo largo del día, ¿no? Ya con las tecnologías que tenemos de lectura de cobros y todas estas telemetrías, se pueden perfectamente hacer cobros variables, ¿no? Y se puede también aplicar en una zona, un cordón, digamos, al entrar en una zona, el caso de Londres, que la zona central del centro de la ciudad, se cobra y, digamos, a un cierto horario, ¿no? En el caso de Londres, me parece que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? O también, pues, se puede hacer también, como decía yo, tarificación dinámica. Eh, Aquí son los diferentes ejemplos. Si se cobra en un área, digamos, es un área a la que se escoge y es una vez el esquema de pago, es una vez al día. eh, y se puede entrar y salir las veces que sean necesarias durante el día, ¿no? Obviamente aquí, pues, al igual que por ejemplo, el esquema de los parquímetros, se les da preferencia a los residentes, ¿no? En este caso, pues ellos no pagan. Y lo que se ha visto en muchas zonas de donde se emplea es que pues, los residentes les gusta mucho este tipo de esquemas, ¿no? Porque empiezan a tener muchos menos viajes en auto en sus colonias, ¿no? Si es un tipo cordón, se debe pagar cada vez que se cruce, eh, y se puede cobrar por entrar, nada más, por salir o en ambas, ¿no?
y se fijan montos máximos por automóvil. Si es en una vía, digamos, ese es otro del tercer esquema, es vía, es seleccionar una vía, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, no sé, el viaducto, ¿no? En lugar de construir un segundo piso en el viaducto, pues se pudiera cobrar el viaducto y, digamos, eso ayudaría a mantener un flujo mucho más a ciertas horas del día no se pudiera hacer que se haga, ¿no? Entonces, en este caso se debe pagar cada vez que se utilice. Y un ejemplo de esto es la autopista urbana norte, aunque otra vez en este caso no es un cargo por congestión, porque pues, en realidad lo que se está pagando aquí es parte de la concesión para su construcción, ¿no? En este caso estamos planteando para otra finalidad. Y bueno, en el esquema de pago óptimo se debería pagar por los kilómetros que circule el automóvil dentro del área del cordón. Obviamente al final lo que se busca es reducir los kilómetros viajados por automóvil, entonces es un indicador que se utiliza y en el caso de una vía es pues, el pago por la distancia recorrida entre entrada y salida, digamos, como por ejemplo ocurre en las carreteras de Cota, ¿no? Ahora, otra vez, es justo cobrar por el uso de las vías, pues nosotros, digamos, de acuerdo al INEGI, el 10% de los hogares con mayores ingresos cuentan en promedio con 1.4 automóvil, mientras que el 10% más pobre cuenta únicamente con un automóvil por cada, por cada 8 personas, ¿no? Entonces es diametralmente distinto, ¿no? Y también si consideramos las encuestas de movilidad y además, en realidad solo el 22% de las personas en México, digamos, del total de los viajes, nada más el 22% se hacen en automóvil, mientras que el 75% lo hacen en transporte público, a pie o en bicicleta, ¿no? Entonces, pues en realidad las calles, digamos, en automóvil las utiliza el 22% de la población, que además es la que tiene más ingreso, y el 75% se mueve de manera diferente que el automóvil. Eh, Perdón, perdón, Bernardo, que te interrumpa. sí, Aclárame aquí porque me quedó un poco confuso. El primer dato dice, en México sí, el 10% de los hogares, o sea, familias, ¿no? Tienen 1.4 automóviles por familia. sí, Y abajo sería, dice, un vehículo por cada 8 familias también. sí, así es. Sí, está bien. Si es que dijiste personas, entonces, Ah, perdón, sí, familias, no, sí, familias, bueno, ¿no? hogares, sí, perdón. Hogares, hogares, está Sí. bien. Correcto, correcto. Sí, gracias. Y bueno, y esta frase de que una vía gratis, pues al final no hay una cuestión gratis, o sea, pues todo el mundo acaba pagando de alguna manera, o sea, todos pagan como el estacionamiento gratuito en los centros comerciales, pues en realidad no es gratuito, ¿no? El centro comercial lo incorpora dentro de sus costos, entonces, pues todas las personas que van a comprar incluyendo los que no usan auto, pagan un monto adicional en los productos que compran, ¿no? Y bueno, si está bien hecho un esquema de tarificación puede beneficiar a la sociedad, ¿no? Incluyendo no nada más la eficiencia, que bueno, los automovilistas, desde luego, la gran mayoría lo agradecerían, pero muy importante la equidad y que los recursos de lo que se cobre realmente se vea reflejado en mejoras en el sistemas de transporte público, ¿no? Eh, entonces, bueno, también al final de lo que se trata no es nada más de obtener recursos, sino de disminuir justamente la congestión, las emisiones, digamos, y realmente los accidentes también, ¿no?
Y esos recursos, pues sí, cuando también la evidencia que hemos visto de otras ciudades es que desde luego que esa bolsa de ingresos no debe de ingresar a digamos, a los gastos, a la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad, sino que realmente tenga un fideicomiso para que se tenga que utilizar en mejoras para el transporte público. Perdón. Puede ser transporte público o una mezcla de transporte público con infraestructura peatonal, en fin. Entonces, algunos ejemplos que les mencionaba yo, el caso de Londres tiene una extensión de 22 kilómetros cuadrados, se cobra y pueden ver los horarios, es más extenso de lo que creía yo, que lo aumentaron y ya tiene esto, pues comenzó en el 2003 y bueno, ya tienen muy medidos los impactos que ha tenido a lo largo del tiempo, de 30% menos de congestión y en reducción de emisiones, ¿no? El caso de Milán, que es uno de los que más nos gusta, porque además, pues, Italia pues, tiene ciertas similitudes en no ser un país tan ordenado y bueno, ahí también funciona, es un cobro menor, es un pago único de $6 al día este, y también ha tenido muy buenos beneficios, ¿no? Singapur, que pues fue el que comenzó ya desde hace muchísimo tiempo, como les digo, inclusive la tarifa llega a ser variable, ¿no? Y también ha tenido muy buenos resultados en congestión y ambientales, ¿no? Y Estocolmo, que primero comenzó y luego vino otro gobierno y lo quitó, pero luego la ciudadanía como que sí le había gustado, entonces lo regresaron. Pues ahí es más caro, también todo es relativo a los eh, ingresos y demás, pero bueno, también ha tenido quizás no tan impactos tan impresionantes como las otras ciudades, pero aún así interesante al grado de que continúan, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo aplicaríamos en la Ciudad de México? Obviamente esto es algo que está en construcción, pero eh, sí hay que tener antes que nada qué quieres lograr con esto, ¿no? Entonces, puede ser pues mejoras, creo que en el caso de la Ciudad de México tendría que ser principalmente ambientales y de congestión, aunque también, digamos, esto no es que vaya a resolver todo el tema de la calidad del aire que tenemos, pero sí puede ayudar, ¿no? El caso, por ejemplo, de Milán fue ellos mucho era en la contaminación y mientras que Singapur y Londres más la congestión vehicular era lo que les empezaba a reducir. Eh, ya ha habido algunas propuestas, estudios, digamos, de algunos investigadores, eh, ya está bueno desde hace algún tiempo, pero era pensar que todo el área alrededor del circuito interior pudiera ser una zona de cargos por congestión para la Ciudad de México, ¿no? El doctor Amado Crote hizo una investigación donde estimaba que se podía tal vez en algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México, podría reducir 14% en la congestión, ¿no? Y bueno, tiene ahí algunas de las principales vialidades que cruzan la ciudad y en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo eh, estaba pensando más en Chapultepec y Polanco, ¿no? Entonces, es interesante, obviamente esto, al igual que los parquímetros, pues es importante hacerlo sobre todo en zonas donde hay mucha atracción de viajes en auto, ¿no? Es donde vamos a tener mayor
impacto y donde hay una mayor necesidad. Eh, y bueno, nosotros ya empezamos a hacer ahí algunos, digamos, mapeos de lo que tendría a nivel ambiental, por ejemplo, si se, o sea, esto ya se sabe que hay mayor contaminación en el centro histórico, Polanco, Tlalpan, el circuito interior. eh, y bueno, sí se puede jugar con varias capas, ¿no? Pensar en lo que decía yo, atractores de viajes, el caso también de, pues como sabemos, la Ciudad de México está muy concentrada a lo largo de Insurgentes y Reforma, la cantidad de viajes y también pues, la oferta de trabajos que obviamente está relacionada, y así como de servicios como restaurantes, ¿no? Y simplemente en viajes de automóvil atraídos, pues sí está también a mayor, digamos, ahí está muy en amarillo la zona de Polanco y de Reforma Insurgentes, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a congestión, Polanco, Reforma Insurgentes y circuito interior, obviamente sí, el nivel socioeconómico, conforme nos alejamos a estas centralidades, el nivel socioeconómico es menor con respecto al poniente y sur de la ciudad. Y en el caso de infraestructura, que también es otra manera de, digamos, plantear dónde se puede comenzar este tipo de esquemas, es donde ya hay algún tipo de, también además de sistemas de transporte público, ligarlo con la red del metro, pues otros sistemas como, por ejemplo, puede ser de las bicicletas públicas y demás, ¿no? Eh, entonces, perdón, lo que hicimos, bueno, el equipo de ITDP aquí hizo ese un análisis geoespacial, tomando en cuenta estos estudios previos, y se buscó ya tener una delimitación. Entonces se comenzó primero en un escenario de nada más Polanco, luego Polanco extendido un poco hacia la zona de Chapultepec y Reforma. Aquí en este caso se agrega la colonia San Miguel Chapultepec y bueno, también en esta, por ejemplo, incluyendo lo que la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo era la zona de la Roma Condesa, donde, bueno, y luego también se le agrega donde toda la cobertura del sistema de la bicicleta pública, ¿no? Y bueno, esto ya pensando, integrando todo, sería como pensando hacia el 2050, lo que pudiera ser todo el área, ¿no? Eh, entonces, para cada uno de los viajes se estimó la cantidad de viajes en automóvil que se podrían evitar derivado de implementar un cargos por congestión y se calcularon costos y beneficios. Digamos, del modelo, el cálculo se hizo a partir de un pago único de $3 al día, alrededor de 50 pesos al día. El pago permitiría a los automovilistas entrar y salir de la zona y todos deben de pagar por entrar entre 6 de la mañana y 10 de la noche. Obviamente esto pues tiene que estar muy bien fiscalizado y digamos, que tenga también, eh, así que como el alcoholímetro, ¿no? Que no puedas escaparte, entonces es un pago sin realizar el pago y bueno, ya más pues, esto se puede hacer con estas tarjetas tipo llave y demás, pero que sí haya una multa, una sanción fuerte en caso de no pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, estos ya son unos supuestos más de economistas, la elasticidad del precio, eh, la tasa que no paga, digo, siempre va a haber alguna tasa de evasores, pero es lo que pasa también, si la elasticidad es de 5%, eh, y obviamente el programa, el mismo pago de esto, crea la unidad administrativa dentro del gobierno que lo implemente, ¿no? Eh, y bueno, este ya es el resumen. De acuerdo a estos cálculos, la Ciudad de México podría
obtener ingresos netos ya quitando la operación, pensando desde, bueno, de Polanco nada más, eh, sería entre 7 y 189 millones de dólares al año, dependiendo del polígono. En el caso ya de, digamos, de algo más grande, pues sí se alcanza casi 200 millones de dólares. Pero más importante, pues reducir entre 10 y 65% las emisiones con respecto a la situación actual en esa zona, digamos, y es importante decirlo, no en toda la ciudad. Y bueno, y ahí vienen ya digamos, ya más específico, desde la población hasta los viajes atraídos, cuántos estarían dispuestos realmente a tomarlos, digamos que suele ser también, de acuerdo a otros ejemplos, acaba siendo pues como el 60% si lo siguen haciendo. Y bueno, también se necesitan cámaras para darle viabilidad, digamos, técnica a la realización. Y bueno, y ahí vienen los ingresos que tendría la Ciudad de México para un programa de este tipo, ¿no? Y bueno, tema de equidad, es de acuerdo a este investigador, la vulnerabilidad de las personas automovilistas ante cargos por congestión proviene de su nivel socioeconómico, las otras alternativas de movilidad que tenga disponible y la necesidad de viajar a la zona donde se implementaron, ¿no? Realmente, en el caso del polígono Chapultepec-Polanco, la mayoría no se vería tan afectada por una política de cargos con gestión, ya que es una minoría la que presenta una alta vulnerabilidad, 0.6 total de los automovilistas, y el 13% total de los que viajan, ¿no? Eh, entonces, bueno, y ya para concluir, los cargos por congestión consisten en cobrar una tarifa en función de la congestión a los automóviles que viajan a una zona determinada. Esto se ha aprobado desde los 70 en estas ciudades. Inclusive, bueno, en Chile sí lo tienen, pero el gobierno lo administra más el gobierno nacional, y es un esquema un poco diferente. Pero bueno, y próximamente Nueva York ya anunció que va a comenzar a también hacerlo para entrar a Manhattan. Y bueno, estos son los resultados que vimos de los ingresos netos. Nos gustaría hacer el análisis de la reducción en congestión, que también sería muy interesante, pero bueno, para eso ya se necesita un modelo de simulación de tránsito, algo complejo, pero bueno, pues ya este es un primer avance. Eh, y sí, obviamente se pueden dar excepciones para personas con eh, situación de vulnerabilidad que no tengan otra alternativa, ¿no? Aunque en este caso, pues sí, es algo, es el punto 6 de los automovilistas, y perfectamente con las tecnologías que se tienen se pudieran quedar exentos de un cobro de este tipo. Y con eso doy por terminada mi presentación.